Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Gracias por quedarse hasta lo último. Creo que ahí está el club de fans que tengo, gracias por quedarse. Bueno, pero ustedes están obligados pues son mis compañeros. En esta sesión quizás en la aplicación no aparecía el nombre, entonces vamos a hablar de qué se trata, que es a través de 365 tenemos la oportunidad de hacer un fichaje. Y como salió esta nueva ley en España que tenemos que registrar las horas de entrada y salida de cada empleado, bueno, qué mejor que explicarlo, que lo podemos hacer en 365 y de una manera bastante sencilla, porque lo configuré yo, así que doy fe que es sencillo. Entonces, dicho esto, me presento, mi nombre es Cristina, me va a acompañar Hugo y aquí comenzamos un poco agradeciendo a los sponsors que nos han traído hasta aquí, nos han alimentado, nos han dado un catering y café muy bueno para llegar a esta última etapa. Bueno, oficialmente me presento, Cristina Martínez. Hace aproximadamente 9 años que estoy entre AX y 365. Empecé en Argentina, tuve algunos proyectos, ahí tengo a alguien que da fe, un par de proyectos en Chile también y finalmente me decidí hace un año casi y estoy aquí en España y bueno, y soy Padawan del Señor. Bueno, yo ya me he presentado antes, pero para los que no estuvieran en la anterior, soy Hugo de Jesús. Trabajo en Axazure como consultor, como arquitecto, consultor funcional. Y esto que vamos a mostrar hoy de fichaje horario no es una demo porque lo hemos montado de verdad en Axazure. Y aunque está todavía en fase de pruebas finales, lo estamos usando. Una cosa importante es que lo que hemos montado es para empresas con flexibilidad máxima. O sea, el fichaje horario es muy sencillo cuando tienes un horario fijo. Lo difícil era montar en empresas como la nuestra de consultoría el llevar un control sin tener horario. Y como en Axazure somos flexibilidad máxima, o sea, que si te apetece ir a las 4 de la mañana a la oficina, quizás no entres porque no tienes llaves, pero puedes ir, lo difícil era eso, cómo fichar y controlar las horas usando flexibilidad total. Y este modelo lo hemos montado nosotros tenemos un Dynamics AX12, todavía no hemos pasado a la nube, somos así. Cuando Microsoft nos dé licencias a los partners de nube, pues pasaremos. Pero eso no importa. Ah, tú quieres también, ¿no? Es que en realidad la explicación es que nos gusta lo vintage. Claro. Entonces todavía seguimos. O sea, nosotros no tenemos una X antigua, tenemos una X vintage, que da otro caché. Entonces no podemos hacer ni Flow, ni Power Up, ni CDS, ni Dual Write, ni mierda. Pero nada, es todo muy manual. Pero tenemos nuestro X2012 con nuestro sistema de fichaje que lo vamos a enseñar a Cristina y lo que os queríamos enseñar era eso, algo que está incluido en la licencia, que ya lo tenemos, no tenemos que comprar ninguna aplicación y como la ley nos obliga, pues no nos queda otra, pues ¿por qué no usarlo? Y ya. Bueno, básicamente Hugo habló de lo que en realidad, si vemos en la documentación y lo que nos permite hacer 365 es AX siempre, o Dynamics o 365, siempre nos permitió hacer un fichaje, porque el fichaje está también integrado con módulos de producción y proyectos, ¿sí? Lo que estamos buscando, lo que sucede, es que nosotros en el mundo de consultoría necesitamos cierta flexibilidad. ¿Por qué? Porque nosotros entramos y salimos de la oficina porque vamos a ver un cliente, no necesariamente, por lo menos en nuestro mundo Axazure, no necesitamos cumplir un horario a rajatablas. Entonces, esta es la definición que permite a las empresas minimizar pagos de horas extras, ¿sí? Porque en realidad nosotros nos autocompensamos si llegamos media hora, nos quedamos media hora y así, para tener tiempo libre y ir jugando con esos tiempos, ¿sí? Ese es el concepto básico por el cual estamos haciendo esta demo y la cual queremos mostrar cómo funciona y cómo gestionarlo. A ver, que AX nos permite hacer el fichaje clásico, puro y duro, de entrada, salida, con la orden de producción, en qué día de trabajo estoy trabajando o en el proyecto en qué actividad estoy trabajando, sí, pero digamos que el tema de fichaje lo podemos hacer tan complicado o tan light como la vida misma, como querramos nosotros complicarla. Entonces, ¿por qué nos surgió, esta necesidad? Porque tenemos una ley que está en vigencia, que básicamente lo que nos está diciendo es que necesitamos registrar
una entrada y una salida para tener un registro. ¿Sí? Entonces, bajo esa premisa fue que nosotros comenzamos a configurar o a entender qué necesitábamos configurar en el sistema. Entonces, conmigo siempre las cosas son pragmáticas. Vamos a ir directamente al grano. ¿Qué necesitamos? Un usuario. Ahora, ese usuario tiene que tener un rol particular, que quizás antes no lo considerábamos, que es el de poder registrar horas. ¿Sí? Básicamente, un usuario siempre vamos a tener una X. Vamos a tener que agregarle un rol. Y después vamos a tener que configurar a un empleado, lo cual ya empezamos a requerir integrarnos o empezar a mirar el módulo de recursos humanos. Y hay una configuración un poquito compleja o no, pero vamos a requerir ciertas configuraciones y entender cómo queremos fichar. Básicamente, o Dynamics nos propone dos maneras. El lindo reloj que entramos y pasamos la tarjeta, entrada, salida. O en nuestro caso, Mundo Consultoría, tenemos la posibilidad de ingresar las actividades en el horario en que nosotros decimos. ¿Por qué? Porque el reloj toma automáticamente en el momento que yo clic, paso. Entonces, no tengo forma de ni ir para atrás, ni obviamente ir para adelante tampoco, ¿no? Entonces, una vez que entendemos cuál es nuestra necesidad, nos vamos a sentar frente a la máquina y vamos a empezar a configurar. El concepto de tarjeta electrónica, ¿sí? Básicamente nos vamos a tener, como digo, asociar el usuario con un empleado y esto es lo que vamos a básicamente ver nosotros. Vamos a ver un tipo de registro que previamente vamos a configurar. El concepto de horario flexible, simplemente vamos a trabajar con los conceptos de entrada y salida y quizás más adelante el de vacaciones. ¿Sí? Y el bendito ingreso por reloj simplemente es esto, que el trabajador o el empleado entra, pasa, lee, se acabó la historia. ¿Vale? Voy a ir por la parte teórica aburrida, después pasamos a la parte divertida. Una vez que el empleado simplemente tiene que hacer eso. Entrar, salir y nada más. Después hay una tarea administrativa, la gente de recursos humanos, porque con algo tenemos que hacer con esa información. Las horas hay que calcularlas. Y calcular significa que previamente yo tuve que decir, o el jerárquico en la empresa tuvo que decir cuál es mi horario de entrada, cuál es mi horario de salida. Como no va a haber horas extras, ¿no? Vamos a tener que decir cuál es el tiempo de tolerancia que a mí se me permite entrar un poquito más tarde y salir un poquito más tarde también. Después voy a tener que pensar si voy a estar, qué pasa si trabajo los sábados y domingos. Por ejemplo, hoy voy a imputar horas, muchas. Entonces, claramente eso también lo tengo que pensar. Porque nosotros, en el mundo consultoría, no solemos trabajar en un horario muy, muy de oficina. Entonces, hay que calcularlas. Saber cuánto nos excedimos de trabajar o cuándo entramos antes. Después, hay que aprobarlas. Porque el aprobar lo que hace es el cálculo de tiempo también. Luego, el proceso de transferencia, ¿no? De transferir es que finalmente pase a una ficha de empleado, porque la finalidad de todo esto es que cuando yo ingreso mis horas, pueda ver, tanto si yo tengo los permisos para ver de mi empleado y la parte administrativa, con qué saldo estoy jugando. Al final de la semana, al final de la quincena, al final del mes, para después ir decir, Hugo, ¿sabes que trabajé una semana? Voy a tomar 4 días, compensado, listo. ¿Vale? Esa es más o menos la idea con la cual estamos jugando. Y después hay una última idea, que después se lo voy a hacer. Después hay una última idea, es que, muy bien, puedo compensar, puedo ajustar, pero después, a ver, yo no conozco a nadie que esté pagando, usando el módulo de payroll o pago de nóminas estándar de X. Pero lo que sí nos ofrece es pasar un fichero
con las actividades y las horas para informarlas, después en la vertical que tengan de pago de nómina, ¿sí? Entonces, básicamente hasta ahí llega. Después yo tengo los ejemplos para pasar. ¿Ahí querés agregar algo más? Perfecto. Esto va a ir súper rápido, chicos. Salvo que hoy es voluntariado, no se ficha. Pero vos sabés que tengo acceso, ¿no? Listo. Entonces, pasamos al mundo práctico. Mientras lo refrescas, contar que licencias que se necesitan. Si los empleados van a usar la tarjeta electrónica, necesitan una TIM, la básica que tiene Operation. En 2012 es diferente, pero bueno, con Operation es la más básica. Si pones un reloj, es una de dispositivo. O sea, que si tienes un reloj de fichaje, no necesitas una por empleado. Pueden fichar, pero como normalmente necesitas gente fichando móvilmente, entonces necesitas una por empleado, ¿vale? Que lo sepáis. Bien, y una diferencia que entre el que tenemos montado en 2012, esta parte de configuración parte del recurso de recursos humanos, ¿sí? Se llama tiempo y asistencia, ya en 365 ya es una entidad propia, es un módulo propio, ¿sí? Es la única diferencia, bueno, algunas, pero digamos que esta es la más importante. Entonces, pero... Bien, entonces, lo malo, todavía no hay un espacio de trabajo para esto ni para ver, así que simplemente lo vamos a trabajar en el módulo. Y lo primero que voy a hacer es mostrarles el empleado, ¿sí? No es Cristina Middle Name, tranquilo. Por alguna razón, explico el chiste interno, por alguna razón, en las pruebas de integraciones en otro cliente usan mi empleado, no sé por qué, pero bueno. Creación de empleado, ¿vale? ¿Qué nos importa acá? Básicamente, toda esta parte. Esta parte es el corazón de todo. Vamos a empezar por acá arriba. Bien. En este caso, nosotros tenemos un lector NFC, ¿sí? Pero para las pruebas que hemos estado haciendo en la oficina 2012, simplemente es el lindo lector de barras que podemos encontrar en cualquier supermercado. Tin, tin, tin. Y... sí. O usas la tarjeta del día. Pasas y lo mismo. ¿Vale? Entonces, lo que se hace aquí es... vamos a editar acá. Estamos aquí. ¿Sí? Simplemente, esto tiene una contraseña, un código, se guarda. ¿Qué es este campo? Si por alguna razón de la vida, no me acuerdo, mi contraseña... acá es la contraseña del señor, del empleado. 15 euros en Amazon y la cosa esa. Nada más. O sea, estamos diciendo que ustedes mañana pueden ya, si no lo implementaron en su empresa, tranquilamente lo pueden hacer. ¿Sí? Entonces, configuración del dispositivo que vamos a utilizar. Contraseña de seguridad. Y empieza, obviamente, de que lo vamos a querer activar. Desde a partir de qué fecha vamos a empezar a hacer los cálculos o vamos a empezar a registrar las entradas y las salidas. Y aquí empieza la configuración, ¿sí? Lo más importante, vamos a ir directamente a lo que nos importa, porque lo demás lo podemos encontrar en la documentación, es un grupo de perfiles. ¿Sí? En este caso tenemos que asociarlo porque todo grupo siempre tiene un código, como siempre. Y básicamente, no sé si se ve bien, sí, es lo siguiente. Entonces, para que entendamos qué es lo que estamos queriendo hacer en la empresa o lo que estamos haciendo es, nosotros tenemos el horario teórico de entrada, que es a las 9, y tenemos un horario de salida que es 17:45. ¿Por qué?
Porque en nuestro modelo nosotros trabajamos 41 horas semanales, donde nosotros trabajamos 8,75 de lunes a jueves y los viernes 6. Entonces, esa distribución se tiene que ver reflejada en la configuración para entender que en realidad mi fichaje comienza a las 9, me voy a las 17:45. ¿Qué sucede en el espacio antes de las 9? Se considera el concepto flexible. ¿Sí? Lo mismo va a suceder cuando yo me voy después de mi hora estipulada, es flexible. ¿Sí? Esto es lo que va a hacer, va a alimentar ese colchón de horas de saldo de horas para acumular ese saldo. Aquí solo una matiz. Sí. Todo depende de cada empresa, evidentemente, ¿no? Claro. Nosotros hemos puesto un horario teórico porque realmente en algún momento tienes que comer, ¿no? Porque si no se pasa hambre. Pero nuestra hora de la comida no está fija. Tú no tienes una hora de comer, ni media, ni 3 horas. Tienes las que tú quieras. Como es horario flexible, como tú quieras. Entonces, nosotros no hemos puesto ninguna parada obligada, ¿no? Hay empresas que tienen una hora para comer totalmente cerrada y entonces hay que añadir aquí un tipo de tarea que se llama ausencia, porque esa hora no es pagada, ¿vale? Donde realmente ponemos ahí y el sistema sabe que esa hora no suma tiempo ni resta tiempo, simplemente un tiempo que tenemos. Otras empresas que tienen descansos pagados, 15 minutos de desayuno y cosas así, también pueden ponerlo, pero en ese caso sí es pagado, en ese caso sí que cuenta como tiempo real. Y las empresas que no son flexibles quitan esto de Flex Más y Flex Más aquí abajo, ponen sus horarios con todas sus paradas y movidas así, y aquí ponen horas extra. Si las tienen, y a lo mejor aquí ponen horas extras hasta las 10, y luego horas extras más, hasta de 10 a no sé qué, y eso es lo que hace el sistema luego saber, depende de lo que has fichado, es calcular. Pero en este modelo, nosotros, todo lo que vaya desde aquí hasta aquí, son 8 horas 45, por lo cual si te tomas media hora, o sea, si sales antes, te descuenta, ¿vale? Pero luego vas a sumar más a la hora de salir. Por lo cual es flexibilidad total. Lo que nos importa en el fondo es saber cuántas horas por encima o por debajo de las 8 horas 45 de lunes a jueves, 6 los viernes, y en agosto siempre 6, has hecho para llevar un control. Pero es para eso, porque la ley no nos obliga más. O sea, aquí nadie está diciendo que yo tengo un convenio en el que me dice que a partir de las 9 de la noche se paga el 200% la hora. Si tengo ese convenio tengo que dibujarlo aquí. Estamos hablando de un modelo totalmente flexible, ¿vale? Claro, entonces, por eso decía antes que cuando queremos implementar este fichaje, tranquilamente acepta los dos modelos o hasta inclusive podemos trabajar en un mix, pero siempre tenemos que tener bien en claro qué necesitamos, qué necesita nuestra empresa. Y siempre partiendo de la base que tenemos la ley encima y para nosotros no venía bien, este es el modelo, ¿sí? Pero eso no quita que podemos ir a configurar, de hecho tenemos un cliente que lo hace, que es configurar en horarios de parada de producción asociados a una orden de trabajo. Entonces, eso es viable. Aquí lo que trabajamos van yendo también para la parte de nóminas, que tenemos digamos una hora base. No estamos trabajando con horas extras, por lo menos para este modelo. Entonces, la configuración es bastante sencilla. Se pone el perfil y lo que hace es replicarlo para todos los días a través de copiar el día. ¿Qué sucede de verdad cuando estamos en un sábado y domingo? Sí lo consideramos, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque el sistema, si no, consideraría que estoy trabajando en un día no habilitado o estaría fichando como ausencia, básicamente. Entonces, lo que decía Hugo es que existe una configuración que parte dentro del módulo. Mentira, me fui al... Aquí no era. Módulo de tiempos y asistencias. ¿Sí? Y esto es lo que nos va a decir. ¿Qué pasa? Si yo entro después de las 9, ese tiempo se lo va a considerar como flexible. O el código que yo configure. ¿Sí? Vamos a mostrar un poco la configuración. ¿Sí? Tenemos dentro de un grupo que se llama flexible, le ponemos que toda esa hora, a la hora cuando yo mire la tarjeta y el señor de recursos humanos tenga que mirar y aprobar mis horas, esa diferencia está asociada a un código. ¿Sí? O también puede ser
visita al cliente on-site, que también lo tenemos configurado. Y lo mismo sucede cuando tenemos que pensar las ausencias, que es otro tema que tenemos que considerar, porque existen ausencias legales. Baja por maternidad, paternidad, casamiento, ¿sí? Todo eso también es plausible de configurar en el sistema, ¿sí? O sea, en el modelo flexible lo que podemos hacer también es cuando, o sea, el sistema sabe que si tu hora de fichaje son las 9 y llegas a las 9:20, te va a preguntar por qué. Porque como no es tu hora original son las 9, dependiendo del porcentaje de tolerancia que le pongas, 20 minutos, 30, 15 o ninguno, te pregunta por qué. Si es un sistema cerrado donde no es flexible, pues tienes que poner una ausencia. Y esa ausencia puede ser legal, o sea, que no reste horas laborables o que las reste. Claro, porque si es una ausencia no justificada, pues tendrá que restar del tiempo flexible, ¿no? Esa es la configuración que está comentando Cristina. Nosotros lo que tenemos es una ausencia de tipo flexible, que es que llego tarde porque me sale el huevo, más o menos. ¿No? Llego tarde y punto. ¿Por qué? Porque descuenta horas, no porque descuenta de mi bolsa de horas. Y como es mi bolsa de horas y yo hago lo que quiera con ella, pues no tengo por qué justificarlas. Ahora bien, si llego tarde porque he ido al médico, no me quites de mi bolsa de horas, porque he ido al médico. Entonces, esa configuración es lo que se decide en este... Sí, entonces hay que definir esas configuraciones, ausencias legales que ya están por ley y todo lo demás, pero tenemos otras ausencias que nuestra empresa nos permite. On-site, visita on-site en cliente, visita médica y todo lo demás. ¿Sí? Importante, aquí, utilizar el ID de la tarjeta, igual que el empleado. Entonces, volvemos a la configuración de mi empleado, que yo quería terminar de mostrar. Bueno, acá hablamos de justamente que igual, aunque no utilicemos igual, tiene que tener un acuerdo de nómina configurado, que esa toda, digamos que esa información, para no aburrir, está en la documentación, pero básicamente es configurar cómo se va a tratar y a qué perfil va a ir asociado y el tipo de nómina, ¿no? Que es, si quieres ahí explayarte un poquito, porque es aburrido. No mucho tiempo, pero rápidamente esto solo sirve para exportarlo a un sistema a una gestoría externa o a un sistema de nómina. Lo que hacemos con estos acuerdos de nómina no es que el sistema calcule la nómina. El sistema lo que te hace es exportarte como tú le digas. Por ejemplo, puedes decir, todas las horas extras que has calculado, todas las que estén por encima de tal hora, las multiplicas por 1,5. Pero solo si has hecho más de 2, por ejemplo, y solo si las has hecho en esta ubicación. Toda esa lógica son los acuerdos de sueldo. Y lo que hace al final es generarte un fichero, tipo de hora, cantidad, importe teórico, importe de hora. Y se lo exporte y se lo das a la gestoría. Es una manera rápida de hacerlo. Esto, por ejemplo, tenemos un cliente que usa... En 2012 tú tenías dos nombres. Por un lado estaba tiempo y asistencia, y por otro lado estaba lo que se llamaba la ejecución de la producción, o el control de planta, ¿no? Ellos usan control de planta, que es mucho más estricto y tienes que fichar por orden de producción y hay un montón de beneficios y un montón de penalizaciones dependiendo de un montón de ratios. Todo eso lo hacen con los acuerdos de sueldo y luego se genera un fichero y se lo dan a la gestoría. Complicadísimo, complicadísimo. Este modelo es mucho más sencillo y no es objeto de hacer eso, ¿no? ¿Para qué complicarnos la vida, no? Entonces, finalmente, el resultado de toda esta configuración, el resultado de una vez que tenemos bien claro lo que necesitamos, esto es lo que yo digo. Que es muy posible ver cuál es mi saldo, mi bolsa de horas con la que yo después voy a ir a jugar y le decir, Hugo, dame un día. Entonces, aquí se termina viendo. Y otra cosa importante es que tenemos que definir... Ay, perdón. ¿Sí? El tipo de reloj o imputación que vamos a tener. Por default, el sistema nos trae y a nosotros nos vino muy bien el primero, que es clock in, clock out, que tampoco nos íbamos a matar mucho pensando, ¿no? Entonces, lo que hacemos es agregar a los usuarios para que nos permita trabajar con y hay una versión que es panel de acciones, que es configurable, que Hugo puede explicarlos mejor. No, el reloj... lo voy a hacer ella esto, pero bueno. El reloj al final tú lo configuras como quieras. Hay empresas que solo quieren un reloj de fichaje, o sea, das la entrada, simplemente te dice, has registrado la entrada, cuando vuelves a pasar dice, has registrado la salida, ya está. Sí. Hay otros que dicen, no, das la entrada, te sale una pantalla intermedia y tienes ahí para ver pues, tu información, tus saldos, etcétera.
Si estamos trabajando con proyectos, pues hay otros relojes que te sale un reloj, imaginar, en vez de una hoja de horas de empleados donde se fichan los proyectos, que es lo que hacemos todos en consultoría, cuando estás fichando con reloj, que te salga a la ventana y te diga, bueno, pero ¿en qué proyecto, en qué actividad estás fichando? Entonces es como que le das al inicio. Inicio esta actividad, este proyecto. No le digo cuántas horas. Yo inicio y paro. Es un poco más, es complicado, pero en publicidad, por ejemplo, se hace bastante. Y luego está el de producción, que eso ya es, te sale toda la lista de las órdenes de producción, con los trabajos. Bueno, todo eso es configurable, porque al final se configura para cada dispositivo. Si son relojes físicos, o sea, ordenadores físicos en una planta de producción, en una oficina, tendrás que elegir qué entorno ejecuta o qué máquina ejecuta cada reloj. Bueno, y un pequeño detallito. Si bien un empleado puede trabajar en más de una entidad legal, ¿sí? Estas configuraciones se tienen que hacer por empresa. O sea, yo debería repetir, si yo trabajo, vamos a poner, o el empleado estaría trabajando en 2 entidades, que a veces suele ocurrir, esta configuración se tiene que repetir porque cada empresa tiene su modalidad. Entonces, el empleado, ustedes saben que se puede compartir, esto lamentablemente no se comparte. ¿Alguna parte importante de configuración? Pasamos al... Porque nos queremos ir a tomar una cerveza, que estamos todos pensando... No, quiere ir al sorteo. Ah, también. Muy bien, muy bien, muy bien. Bien. Entonces, vamos a ir por... El reloj primero. El reloj. Entendemos que el reloj es lo más raro que usemos, o sea, las empresas de consultoría no vamos a usar el reloj, salvo en la oficina física, Claro. exclusivamente. Nosotros tenemos un ordenador en la entrada y va a ejecutar este reloj. O sea, que si tienes la suerte de ir a por la oficina, usas esto. No tiene lógica si no estás en la oficina, ¿vale? Entonces, vamos a ver primero el reloj, que sería lo físico, y luego veremos cómo hacerlo cuando no tienes reloj, que sería la tarjeta electrónica, que es algo que abres vía web. En 365 está fantástico porque vía web, en 2012 es un coñazo. Porque tienes que abrir terminal server, la aplicación remoto, o usar Enterprise Portal, que todos sabemos lo fantástico y divino y bonito que es Enterprise Portal. Sí, y bueno, decir que esto no permite mayor configuración funcional. O sea, si quisiéramos modificar algo de acá, llamaríamos a los doctores Juanan y Adrián y que nos dieran alguna pastillita de colores para... ¿No? Entonces, básicamente, recuerdan que mi sábado y domingo era flexible, ¿sí? Entonces, lo que tengo que hacer aquí, con mi carita feliz... ¿Qué? Ah, que sí, bueno. ¿Qué tal? No me funciona. ¿Listo? Entré. No hay mucho más que esto. ¿Bien? Vamos a duplicar. Vamos a entrar a la... ¿Cómo? Cambias la hora de las 9, pones que son las 6, claro. No podemos engañar el sistema. Lo intenté para hacer las pruebas ¿Verdad? y... Lamento decirles que no se puede engañar el sistema porque no me deja fichar para adelante, no puedo fichar para atrás. No, y peor, se cargó un empleado. Porque generó tal inconsistencia en los datos del empleado que tenía un fichaje anterior, una Bueno, salida ahora- anterior a una entrada. Si hay algo que no pueden decirme es que esta cosa yo no la probé. Me cargué la entidad legal y me cargué 4 empleados probando. Por eso estoy probando en un SMS. Ni rezar ni nada. ¿Qué rezar, Cristina? Y digo, que no llego el sábado, que no llego. Bueno, listo. Ahora, en serio, hablando de la hora, es importante definir si va a coger la hora de la sesión del servidor o del del usuario, porque si tienes una empresa multinacional con varias delegaciones, tienes que elegir la del usuario, claro. Si no, eliges la de tu servidor. Bueno, entonces finalmente el empleado terminó de hacer la única actividad que le concernía en esta sesión, que es fichar. Si vamos al sábado, mi controller lo que va a hacer es, por el trabajador, la hora de entrada, el tipo de trabajo que se configuró, que es el clock-in, la hora, no me va a dejar mentir nunca, ¿sí? Y aquí, ¿vale? Ahora imaginemos que me quiero ir, huyo despavorida, lo único que tengo que hacer es
su hora de salida. ¿Vale? Ya está. Sí, lo responde él. Sí. Errores de que entras, todo se olvidó fichar, al entrar, al salir, ¿hasta qué punto eso es evitable y ajustable? Bien, Sí, me se alegra que puede. me haga esa pregunta. Se puede. No, Sí. hay dos opciones. El reloj, evidentemente, tú no le puedes decir a qué hora has entrado y a qué hora has salido. A la tarjeta electrónica sí, porque lo indicas tú. Al reloj es cuando tú fichas. Así que si un empleado de repente entra por la oficina, se le olvidó, ficha media hora después y dice, ay, me he equivocado, hay una opción que es entrar como supervisor. Y el supervisor puede modificar, cancelar, corregir todo esto que ve aquí. Siempre. Lo importante es que una vez que haga el cálculo, o sea, una vez que lo transfieres, si quieres corregirlo, tienes que cancelar la transferencia. Entonces te lo vuelve para atrás. Pero nosotros hemos hecho cientos de transferencias, de modificaciones y siempre puedes volverlo para atrás. Hasta que te lo siempre, cargas. siempre. Hasta que lo pagas. Que lo pagas es que lo transfieres a nómina. Y ahí ya no. Claro. Ahí ya se quedó. ¿Sí? Entonces, bueno, de hecho, esto podemos simular que entré, me fui. Sí, ahora, la semana pasada. Ah, pero ya me la transferí. No, pero bueno, cancela la transferencia. No, que me lo pagué. Ah, Bueno, eso porque entramos con ausencia. Aquí. Ah, no, pero el tema es que este fue... Vamos a usar otro... Una de las cosas, por ejemplo, que nosotros no hacemos es todo este proceso de cálculo, aprobación, son lotes. Tú lo puedes ejecutar, o sea, que alguien lo ejecute, o puedes dejarlo que se ejecute solo. Entonces, si es muy flexible como este modelo, no necesitas revisarlo. No quieres revisarlo, no quieres ver qué cálculo te ha dado. Por lo cual lo dejas en automático y se calcula, y no se transfiere, pero sí se calcula y se aprueba continuamente. ¿Vale? O una vez al día, cuando sea. Hay también configuraciones para hacer que, por ejemplo, la hora de salida se fiche sola. Bueno, según tu horario, ¿no? Y hay también para que se reinicie. O sea, hay un montón de configuraciones pequeñas, pero este es el modelo más sencillo para... O sea, esto era cómo cumplir la ley en 3 sencillos pasos. Exactamente. Y este me lo pagué, pero queda acá. No, eso, quítale el número de la transferencia, ese no lo has pagado. Deshacer la transferencia. No, me lo pagué. Que me lo pagué. Eso es. Si te lo has pagado, ya no puedes hacerlo. Mientras no. Pero bueno, vete aquí, es para enseñar la pestaña tiempos. Ah, bueno, sí. Vale, Aquí está. aquí está. Pero acá tenemos un... Tú con tu mega experiencia en Power Apps, Ah, hacer un Power App para esto, darle... sí, o sea, al final, o sea que luego tendrías, si lo quieres sacar fuera de AX, perfecto. Simplemente lees los empleados de AX y te haces la Power App. Hay otra opción más fácil, que es comprar las aplicaciones estas que te cuestan 2 euros por usuario y fichar, ¿no? También. Esto es un tema de no tener que hacer nada externo, o hacerlo fácil. Si ya estás usando AX y estás estás metiendo horas con AX y lo tienes, ¿cómo usarlo? A nosotros nos ha llevado a montar el modelo de Axazure 4 días, una cosa así, pero porque, insisto, el modelo es sencillo. Si no fuera tan sencillo sería bastante más complejo. Pero sobre todo por una cosa, el que haces luego con esas horas lo haces por fuera. O sea, yo te ficho entrada y salida, te digo el saldo de horas flexibles que tienes y luego si tú quieres hacer cálculos raros, hazlo con una Excel por fuera. Pero hay empresas que te dicen, no, es que yo quiero que controles que tienes 4 días de vacaciones de no sé qué, o tantas horas de vacaciones, que mires cuántos días de mudanza tienes, que si es internacional o es nacional. Todas esas lógicas que se pueden hacer en el sistema, y hay gente que las hace, y eso ya es un proyecto en ciernes, sí, no tiene nada que ver. Entonces ese es el ejemplo que me pagué, si queremos explicarlo. No, yo quería mostrar cómo calcula las horas, un Muy bien. momento, y con eso yo creo que estamos de tiempo. Fijaros aquí, nuestro perfil va de 9 a 17:45, ese es el perfil estándar. ¿Para qué? Porque queremos las 8 horas 75, que es lo que la empresa, es mi horario oficial, ¿vale? Simplemente oficial. Yo he arrancado a las 9, ¿vale? Bueno, pues este tiene el mismo tiempo, enséñame uno que tenga tiempo flexible, pues si no, hacemos... Ay. Cámbiame. Pues tenemos... ¿Esa salió a las 6? Bueno, pues... No, me vale, bueno, me vale. ¿Vale? Perfecto, Que sí. me quedé más tiempo. El tiempo salarial son las 8:45 horas. Ese es mi horario, eso es lo que digamos que está en mi salario, ¿no? Entre comillas. Y luego tengo un tiempo flexible más y un tiempo flexible menos. O sea, si yo hubiera entrado a las 9 y 10, tendría menos 10 aquí. Y más 15 ahí. Y el neto es mi saldo flexible.
¿vale? Toda esa configuración de cuando calcula positivo o negativo es la que hemos visto antes de los perfiles. Por lo cual, simplemente lo que estamos diciendo es, bien, pues tú has hecho este día y hiciste 15 minutos más. ¿Voy a pagártelo? No. ¿Te vas a ir a Chile un mes? Sí, pues te lo pago menos. ¿Verdad, Cris? Pero lo acumulas y luego lo que tú hagas con ello, ya está. Claro, insisto, que si esto fuera un tema de convenio colectivo, que tienes una legalidad que cumplir, es otra cosa. Pero en este caso es información, simplemente información. Y como es exportable muy fácilmente, pues ya está. ¿Vale? Pero estoy de acuerdo contigo que yo, por ejemplo, para el tema móvil, en vez de la tarjeta electrónica, sería mejor una aplicación de teléfono. Y ahora mismo la tarjeta electrónica no está como aplicación móvil de Operation. Todavía no. Pero bueno, tampoco es, o sea, al final la tarjeta electrónica vía web es una tontería. El problema está en 2012. 2012 es un poco coñazo. Bueno, mostramos rapidito la otra Sí, la funcionalidad. tarjeta electrónica y... Vale. Tarjeta electrónica, que lo que significa es que estamos ya, esto lo podríamos hacer si quisiéramos de nuestro móvil, trabajando de casa o en la playa o en algún lado. Entonces, evidentemente nos está identificando y yo ya lo registré por el reloj, pero claramente puedo hacer desbloquear la funcionalidad. Y aquí puedo modificar la hora. ¿Sí? Y esto es lo mismo. Es ir ingresando registro a registro, entradas, salidas. Ausencias, todo. Exactamente. Entonces, todas estas parametrizaciones, nuestros tipos que tengo de registro, son las que tengo que considerar que quiero registrar o que necesito yo para empezar a contabilizar el horario. O sea, fijaros, ¿vale? todo esto de aquí, de actividad indirecta hacia abajo, es control de planta, ¿vale? Bueno, y menos proyecto. Lo que nosotros vamos a usar es ausencia, que luego en la referencia tendremos si es legal o no es legal, o sea, si es pagada o no es pagada, etcétera. Y tendremos hora de entrada, hora de salida y si queremos descanso. Actividad indirecta también para planta, por limpieza de una planta o un simulacro, cosas así. Y el descanso, ya está, eso es lo que vamos a usar. Y aquí te permite meterlo todo. Simplemente tú lo registras y luego el cálculo te calcula los saltos, ¿vale? Para eso tiene un proceso de aprobación, para que si un empleado está metiendo cualquier cosa, tú lo puedas corregir. Mientras el empleado lo tenga bloqueado, el reloj no funciona. Y Recursos Humanos no puede hacer nada. Ese día está bloqueado por el empleado hasta que no lo transfiera, que es lo último que hace, transferirlo. Entonces, bueno, esto es lo que sustituiría a una planilla en Excel, de esas que tienes, o de estos que registras en papel cuando entras y cuando sales, sería esto. Y lo otro, el reloj. Aquí el único problema que hay, o que hemos encontrado, es que la gestión de ausencias de Recursos Humanos y la gestión de ausencias del reloj son dos módulos diferentes. Entonces, ¿qué pasa? Yo puedo meter mi ausencia aquí, en el reloj, yo puedo meter mi ausencia y generar mis vacaciones. Entonces, yo no tengo que fichar, yo no voy a fichar todos los días que estoy de vacaciones, no voy a meter hora de entrada, hora de salida, estoy de vacaciones. Yo voy a decirle al sistema, estoy de vacaciones desde el 15 hasta el 20 y el sistema va a saber cuando calcule solo que estoy de vacaciones. ¿Pero dónde lo meto? Lo meto en el módulo de tiempo y asistencia. Ese módulo de tiempo y asistencia, cuando mete las vacaciones, no tiene aprobaciones de vacaciones. Por eso, el modo de proyectos te lo pasa. Pero con el tema de las vacaciones hay clientes que dicen, yo quiero usar la funcionalidad que ya la uso de vacaciones, de ausencias, normal, porque tiene un workflow de aprobación y tiene una serie de cosas, y quiero que se pase aquí. Eso es desarrollo, ¿vale? No hay funcionalidad estándar. Respecto a proyectos, sí, se pasa. O sea, tú puedes decirle que el reloj usarlo para fichar actividades de proyecto. Entonces, en vez de usar hojas de horas, utilizas esto. Y cuando lo transfieres, se genera un diario de horas de proyectos, no hojas de proyectos, un diario. Sabes que son tablas distintas, pero el resultado efectivamente es el mismo. Entonces, cuando hablamos de ausencias, está dentro de un grupo de ausencias que determinamos cuáles son, básicamente, y dentro de esas tipologías o códigos de ausencia le decimos cuáles se van a mantener en el tiempo. Que es lo que decía Hugo, si yo estoy de vacaciones no me obligues a fichar que estoy de vacaciones, simplemente que hasta la próxima fichada considera mi ausencia. Y eso ya está. Y tiene que ver. Además, otra cosa que lo pasé por alto, pero que en realidad el empleado tiene que tener asociado su calendario y a qué grupo de aprobación pertenece, ¿no? Entonces ahí es donde se empieza a vincular toda la lógica de cálculos. Entonces, vamos a ir. Me perdí. Estábamos aquí. No estábamos aquí, estamos en mi empleado. ¿El saldo de flexible vas a ver?
No, para hacer de lo que registré ahora, aprobamos, calculamos, Ah, vale, vale. para ver el paso, básicamente, 2 minutos. que me modifiqué, que entré a las 10. Sí, entonces básicamente... No lo has transferido. No, de hecho lo modifiqué. Vamos a poner dentro de las 10. ¿Sí? Esto entré con la... Ya con sé la cómo tarjeta. Cristina se carga el sistema. Lo ha cambiado en la hoja de horas y ahora lo cambia en el reloj. Esto cuando lo transfiera va a dar error seguro, Bueno, pero así bueno, como... esa es la forma de probarlo de verdad. El resart, claro. Bueno, entonces, estoy aquí, Sí, calcula, Bien. calcula. calculamos. No calculo una coma. ¿Lo ves? Está la tarjeta electrónica porque bloqueada. la tarjeta la tengo que Sí, matar. sí, bloqueada. Ábrete otra ventana y tarjeta electrónica. No puedo duplicar. Sí, duplica. Vale, ahora bloquea y transfiere. Ahí está, ya está. Sí, transfiere. Ahora, lo que tenemos que hacer como empleados es, más allá de bromas, es además de imputar nuestras horas y el tipo de registro, nunca nos podemos olvidar de transferir, porque si no, recursos humanos ni se entera. Vale, entonces, aquí lo que hacemos es avisarle a recursos humanos que ya puede empezar a hacer todo el proceso de aprobar, calcular y transferir. Ahora sí. Muy bien. Ahora lo vemos bien. Vamos a achicar esto. Aquí. ¿Sí? Simplemente hicimos esto. Vamos a calcular. Y lo que hizo el sistema es... Dijo que yo entré a las 10, porque lo puse. La hora de salida fue el último fichaje. No tiene hora salarial porque el sábado no era horario laboral, por lo Pero, cual todo claro, es horario todo se flexible. considera horario flexible. ¿Sí? Entonces el sistema básicamente lo que hace es ese cálculo. El siguiente paso que debería hacer la parte administrativa es aprobar y transferir. ¿Sí? Aquí vemos los estados y es aquí hasta donde la pregunta que hiciste es hasta dónde podemos ir para atrás. Podemos ir atrás en todos estos estadios. De hecho, directamente puedo transferir, que no... No, está bien, está bien. Sí, es un warning. Vale. ¿Sí? Está transferido. Y lo que puedo utilizar aquí es el deshacer cálculo. Ve al saldo, ya mostramos el saldo y acabamos. Y nos vamos todos a casa. Que es la parte que interesa. Como ves las líneas de saldo flexible que tienes, porque en algún momento te lo van a reclamar. Acordaros que la ley también lo que dice es que el empleado tendrá derecho a revisar estas horas, a llevar un control y tener accesible las horas que ha gestionado, por lo cual esta información tiene que estar en algún sitio disponible. Y las consultas están, pero hay que darle acceso, Sí. claro. Bueno, entonces tenemos una forma de verlo desde la ficha del empleado como saldo final. Tenemos otra forma de verlo ¿sí? En mis registros día a día, cómo va sumando o cómo va jugando en positivo y negativo, básicamente es eso. Entonces la información está disponible. Y si, por ejemplo, no pudiéramos solventar estas 9 horas con tiempo, o sea, la idea es que en algún momento Cristina vaya tomando horas libres hasta dejar esto a cero, ¿no? Pero imaginaros que al final queda un saldo de 9 horas y no lo dejamos a cero y queremos pagarlas, ¿vale? Entonces, obviamente el pago va a ser por fuera de AX, porque AX no paga nómina, pero lo hemos pagado por fuera. ¿Cómo hacemos para ajustar esto? Pues ahora hacemos un ajuste de corrección de horario flexible y le metemos menos 9,37 horas, que sería como ese pago. Y entonces el saldo se quedará a cero. ¿Vale? O menos 9, bueno, redondeando. Sí, no está perfecto. Ya, cierra. ¿Vale? Entonces el saldo, esto es como si esto es un pago.
¿vale? Podemos llevar ese control. O sea que más o menos, bueno, es una herramienta que no es específicamente para esto, pero al final nos puede solventar la papeleta, ¿verdad? ¿Preguntas? Sí, ¿más preguntas? ¿Por cada empleado se necesita licencia de PIN? Si quieres que hagan tarjeta electrónica, sí. O sea, todo lo que sea acceder un empleado a X requiere licencia, salvo que la hagas de dispositivo, o sea, que tengas un terminal. Si pones un kiosco para el empleado donde ficha, pues ahí no, ahí es de dispositivo. Pero yo podría configurar el empleado dentro de X, Sí. y lo que hizo Cristina manualmente lo importo Y haces del reloj que ya tiene. Sí, a ver, la sí. empresa, lo incluyo ahí. Tú puedes hacer eso, hay que tener cuidado de no hacer el multiplexing este famoso, que a Microsoft no le gusta nada, que es hacer algo que AX te cubre, que tú lo hagas por fuera, no es legal, tienes que pagar licencia, pero bueno. Hay luego otro tipo de licencia que tiene Microsoft, que es para cuando haces integraciones y tienes que pasarle un usuario concreto, que es este caso, y tienes que pagar una licencia adicional, que vale como 400 euros al mes. Porque al final no es lo mismo hacer una integración donde no le pasas el usuario, o sea, no emulas que el usuario lo ha hecho, simplemente son datos, ¿no? Contables o pedidos de compra y cosas así, y otra cosa es tener ese reloj fichador. Si usas un reloj fichador y tienes que pasarle el usuario, la transacción, etcétera, tienes que, en la guía de licenciamiento al final hay un anexo que te habla de este tipo de licencia. Pero no tiene número de usuarios, es ilimitada, es hasta 12.000 transacciones al mes, o algo así. Entonces, bueno, te permitiría hacer eso con un reloj fichador externo. Pero si tienes un reloj fichador externo, no sé muy bien para qué lo querrías en AX. Déjalo fuera, ¿sabes? O sea, al final el cálculo no lo vas a hacer en AX. Cálculo no, pero necesito comparar lo que como en fabricación y en proyectos, ¿sí? Para después comparar si efectivamente todas las horas que trabajaste están dentro del rango de... Bueno, yo me lo llevaría a Power BI y lo compararía fuera. O sea, yo no lo entraría a nivel transaccional en AX. Ya estamos. Me lo llevaría y lo analizaría y lo compararía. Cogería los datos de AX, de proyectos o de control de planta, y lo compararía con los datos del reloj, que estarán en una Excel o en un SQL, y Power BI y ya está. ¿Vale? Pero bueno, eso sería mi manera de ver. Pregunta. ¿No? Gracias. Muchas gracias a todos.